Desde hace 10 años, un grupo de abogados le ha pedido a la ciudad que suspenda la disposición de basuras en una escombrera de la Comuna 13, donde, según ellos y sus clientes, estarían enterradas las primeras víctimas de los paramilitares en el barrio. The origin of the communes comes from its inhabitants, the vast majority of them displaced from rural areas in conflict with the guerrillas or paramilitaries. When they settled in these, they were built informally and lacked all kinds of services. The authorities completely turned their backs on the communes, and they had to organize themselves. The guerrillas initially had the intention of helping the commune against that violence that disinherited them, but it did not take long for it to become a complete nightmare. The first child soldiers who were recruited by these guerrillas and the violence that was exerted was the turning point for everything we've known so far. Later, the paramilitaries arrived to kick out the guerrillas, but that was more violence and murders, just like in a war. One of the most catastrophic moments that have marked Commune 13 was Operation Orion. During the operation that lasted several days, the number of victims was very high. 80 civilians injured, 17 homicides committed by the public force, 71 people killed by the paramilitaries, 12 people tortured, 92 forced disappearances, and 370 arbitrary detentions. Something that really woke up the youngest and made them decide to start painting is sad walls stained with blood and marked by bullets with graffitis, giving them a color that today attracts thousands of tourists from all over the world every day. And today, I'm gonna show you guys the difference that this has made throughout the years and how it has changed the culture, the people that live there, and every tourist that visits this magical and special place. Yesterday we made it to Medellin. Now we're trying to make our way to Comuna 13, which is a very popular place for graffiti and history. It used to be a place where there were a lot of drugs, cartels, prostitution, and now it's more of a traditional place and touristic place to go to. We're gonna check it out today. This is Medellin, as you guys can see. That is the airport over there. And the city overall has plenty of mountains everywhere. From my personal experience, this is the cutest or prettiest city I've seen so far because of the infrastructure. Okay, so we're at Comuna 13, the famous Medellin district. The shirts are probably one of the baddest things I've seen here. De la 13, which means from the 13 to the world, Medellin. And then this is a bunch of bad words. Well, it's not a bad word, but it's just very traditional words and phrasing from Medellin, which I find very cool. The design of the streets here, it's amazing. You find any type of art, any type of architecture, everything looks just so different. All this is on a hill. All of this is on a hill, and we're on top of Medellin, so to speak. But there are many places like this. This one happens to be the one that the government, especially here the city, decided to take away from all the crime, from all the drug dealers, from all the cartels, and decided to implement a plan of cleaning and just making it look pretty, so then it's a reminder of everything that was wrong here and that happened here, because a couple of years ago you cannot come here without a permission of somebody who was in a gang or somebody that could potentially protect you, because it was very dangerous. A los que vienen de allá, sí, ahorita mismo las casas son grandes de 2 pisos, pero antes eran ranchitos. Entonces desde aquí podías ver hasta abajo quién venía. Entonces no habían casas pintadas. Eso pasó desde 1999 hasta el 2002. Eso no lo pagó el gobierno de nosotros. Eso es un regalo de España y de Alemania. Y las escaleras las hizo una empresa japonesa.
Ahorita mismo se está ganando el crédito la alcaldía y el gobierno, pero ellos no metieron la mano aquí. En realidad no me gusta hablar de eso porque pues me siento mal, pero era bien delicado. Si no eras de aquí, ya estarían muertos. Sí. Nosotros no podíamos estar aquí en esa época. Si digamos que tú venías para acá y tú decías vengo para donde mi tía, se llama Talita, van y buscan en todas las casas, si no aparece la señora te asesina. Porque era como si tú estuvieras robando información y ya viste cosas y... Antes era Afganistán, ahorita es el paraíso. Ahora es el paraíso. Almost getting to the top of the Comuna 13. This is one of the prettiest views you can get. He almost dropped his phone. You can get the prettiest views from here. Everything has graffitis. I love it. Everything looks not as vandalism, but more like art. Everything looks like art. There's nothing here that looks like it's out of place. It's a whole culture. It's a known vibe. Everything has a meaning and a reason. Like, if you talk to the people that are above 40 years, 50 years, they can really explain in detail how cruel and how violent this place was before we even knew anything about it. This elderly man states his opinion regarding the safety in the community. ¿Y usted no ha venido a vivir acá? No, Ya no. Antes sí. antes daba un miedo por el cuento una hora pues extraviada. Pero el resto no, la llevaría uno como... O sea que uno llegaba aquí y se podía gotear una balacera, como es. Que tú no era por aquí así como ahora tranquilo. No, no me pensaba eso era ¿Y cuánto lleva viviendo usted acá? 54 años. Uf, pues madre. O sea que usted es sobreviviente de esta comuna. Sí. Me tocó cuando estuve por los trojos, Sí. las mangas. Por aquí ya es muy bueno. ¿Sí? Ay, María, ya no. Por aquí es sabroso ya nadie molesta. Pero primero no. Primero no podían meter ¿Y así. a usted así. alguna vez le hicieron un atentado o algo? Hombre, no. No, nunca. Nunca. Pero vio gente morir. Me tocó ver muchas cosas ¿Muchas personas? ¿Qué tipo de armamento manejaban acá? de toda clase. ¿De todo? O sea, aquí tenían armas que ni las tenía el gobierno. ¿Sí? Hijo de puta. Getting to the top of the mountain, we have seen that people here will have some type of reminiscence from what this used to be. For example, we just saw a dog that can be considered a lethal weapon. That dog was so big, it could kill a person if they just ordered it to do so. A bit of humor that this local seller brings into the Comuna 13 by telling jokes about the stuff that he sells. Todos los días una chimba. ¿Y se le tocó la guerra no? No, a mí no me tocó eso. Y a él le tocó la gloriosa, no le tocó la dolorosa. Me tocó la gloriosa, las vacas gordas. De aquí le consigue cositas buenas para estos chinos les gustan los hombres. No, acá yo vendo de todo, papi, en este local. ¿Sí? Yo digo almacén Arturo Calle. Porque él se encuentra de todo, mijo. Vea lo que te vea lo que vendo, papi. Una chimba. Free NFT right there. Free NFT. If you guys trying to buy it, just let me know. I'm willing to sell that NFT. Just let me know. Hit the inbox for more information, right? ¿Cómo me lo puedes tú menear? Me lo puedes tú menear, me lo puedes tú menear. Eres tú mi chica, bomba, bomba, bomba. Eres tú mi chica, bomba, bomba, bomba. Tú tienes con qué, tú tienes con qué, tú tienes con qué. Como eres tú mi chica, bomba. Vamos a mover el colale, vamos a mover el colale, vamos a mover el colale. Tú tienes con qué, temblequete, 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 temblequete. Eres tú mi chica, bomba, 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 bomba. Tú tienes con qué, tú tienes con qué. Ricura, mueve la cintura, yo el que te quema, tú eres sabrosura, dale que me cita, o
mujer bonita. Cuando lo bailas, cuando lo gozas, ¿qué vas a decir? Vamos a gozar, ve lo que te traigo, te lo voy a dar. Te lo voy a dar, te lo voy a dar. Yeah, yeah. ¿Tú tienes con qué? ¿Tú tienes con qué? ¿Cómo lo ves? Ahí. Mucho sabor. It was at this moment that he knew. He fucked up. Acá, ¿qué es por acá? Yo me desollo y me parcho. ¿Sí? Ah, no. ¿Cuál es la diferencia, también? ¿La diferencia entre qué o qué? Entre sollarse y pasarse. O sea, la diferencia entre una cacartía o una lagartija. Pero usted sí acá hay dinosaurios por acá hay unos dinosaurios. No, por acá no hay dinosaurios, por acá solo tigres. ¿Sí? Pero esos son bravos y muerden duro. Ay, fue Claro, puta. patrón. Pero hay mucha gente que vuela por acá todavía. No, yo no sé porque a mí me gusta volar muy alto, a mí me gusta volar a vuelo de paro. Bajitico. Bajito para caer bajito porque en la caída me puedas matar si voy muy alto. ¿Y qué estuvo tomando hoy? ¿Yo? Sí. Oiga, he tomado aire. ¿Sí? Sí. Ay, fue puta. Unas ganas de tomarme algo, pero es como le digo. ¿Y tiene energía? Energía sí, lo que no tengo es plata. Ay, marica, qué cagadota, weón. Pero problema no. Pues no se preocupe que lo que plata no hay. Plata no hay, pero hay energía no. Energía, claro, es la que sobra. Pero ya vendrá lo otro, ¿no? ¿Y cuánto lleva usted por acá? Yo, Ajá. yo nací acá, patrón. Ah, muy bien. O sea que aguantó todo el voltaje la otra vez, todo ese Oiga, ya es que cuando el helicóptero volea desde el frente, Oiga, por ahí viene, ¿verdad que no viene a volar? eso no eran casas, todo eso eran puros ranchitos. Sí, y Puros volaban, ranchitos de tablas. y volaban desde arriba, ¿verdad? Se le tocaba irse con los zapatos aquí abajo el brazo y ponérselo abajo. Sí, Claro, corra, patrón. marica. Y cuando pensaba la No, toma, correr no. ¿no? Si no que era mucho pantano, patrón. Ah, Entonces se llegan los zapatos y usted cuando ya llegaba para montarse al bus o al metro, tin, ya usted con los zapatos todos sucios. ah, puta. Pero usted tenía que ver también en la hueca y no. ¿Y cuántos años tiene Uy, usted? caía ¿Cuántos años? pa' ¿Cómo ahí. le llama usted? Yo, por teléfono y no que no tengo. ¿Cómo es su nombre, weón? Ah, el nombre mío es Don Rogelio Patrón, gusto en servirle. Vale, todo bien. Sí, señor. Rogelio. ¿El nombre suyo es cómo? Michael Jackson. Ah, para que yo sea un payaso. Hágale todo. Re buena, bueno. Pero si ese marica baila bueno, ¿no? Sí, claro. Y que, ¡guau! Guau. Sí, ¡guau! ¡Ay! Amanda de olla. Ella. Bueno, ¿y qué? ¿A usted le gusta vivir en Medellín? A mí sí, a mí me dicen que yo puedo ir en el poblado, pero yo no me gusta el poblado ni el Envigado, pues me gusta mi barrio. Claro, mejor. ¿Usted tiene perfil para venir en poblado, weón? Yo, el perfil, no, Nah. el perfil, no, nada. Pura Pues la gafa. calle. Pura gafas para Corrabán, weón. Sí, puro Versace. Puro, mejor dicho. Ah, pa, yo tengo esos, pero tengo esas otras de repuesto, Ah, marica. véalo. ¿Y esa dónde las ganó, weón? Ah, esa me la gané en una rifa. Pero tiene los ojos como rojitos, ¿no? Los ojos rojos los tiene. ¡Que Jesús viva! ¿Le cayó una basurita o qué? En el no, ¿qué No. tal, Dios mío, por Dios? No. Dios no lo permita. Por eso tengo las gafas, para que no me vaya a caer un sucio. Para que no le va a caer un mugrecito. ¿sí? Ahí tiene